Para poder analizar este contexto vamos a sumar a un especialista de dilatadísima trayectoria en el ámbito forense, clave en lo que fue la investigación del caso Dalmazo. Lo hemos señalado aquí, revalorizando el trabajo del grupo forense, lo mejor que ha dejado esa instrucción del caso Dalmazo en Río Cuarto, el doctor Guillermo Mazzucchelli. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por visitarnos, doctor. Además debe haber sido de las declaraciones más largas la testimonial suya. ¿Cuánto duró? Y duró más de 10 horas cada una. Cada una. 10 y 12 horas. Eran tres forenses en aquel momento. Cada uno, más que los 12 apóstoles. Más que los 12 apóstoles. Bueno, de ahí la importancia del trabajo de los forenses, en la tarea que tienen que realizar ahora sobre el cuerpo de la persona hallada, que se supone es Santiago Maldonado, pero sea quien fuere, para establecer la data, condiciones de muerte, todos esos elementos. Habiendo pasado 78 días, ¿se pueden recuperar? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la situación es la siguiente. Una cosa es estar en el lugar del hecho y otra cosa es poder hablar sin haber estado en el lugar del hecho con suposiciones. Tratemos de que el cuerpo médico forense que va a recibir el cuerpo lo va a tener que hacer, lo debe hacer y lo van a hacer, por supuesto, con rigor científico, que es lo que no se ha hecho, que es lo que todos nosotros podemos dar una opinión, inclusive en mi caso. ¿Qué opinión puedo dar? Y la opinión que ya sabemos, ¿está saponificado el cuerpo? Está saponificado. ¿Por qué? Porque ¿Qué significa eso, doctor? La saponificación es un fenómeno de conservación del cadáver cuando está sobre todo en lugar muy húmedo, con poco viento o sumergido. Eso ayuda para la conservación. Sí, ayuda para la conservación, pero a su vez dificulta algunas etapas de la autopsia. Es decir, si vamos a hablar con rigor científico, lo van a hacer los forenses que van a hacer la autopsia. Doctor, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también fuentes de la colectividad mapuche que está en la zona aseguran que el cuerpo lo plantaron en el lugar. ¿Eso es fácil o difícil de establecer? Bueno, el tema es el siguiente. Creo que lo encontraron, si mal no he leído o visto, 300 metros, 400, 500, 1500. 300 lo informó la propia fiscal. La propia fiscal. 300 metros río arriba. Exactamente. Bien. El cadáver pudo haber sido plantado, pudo haber sido que Maldonado, si es que es la persona, no hablemos de Maldonado, sí. La persona pudo haber ido, salió corriendo hacia allá y se cayó al agua. O la otra posibilidad, obviamente, que lo plantaron. El río, según describen quienes conocen allí, no tiene tanta altura, al menos en esa instancia, pero sí se habla de que tiene importante corriente en algunos momentos, digamos, pero no parece un río muy profundo. A eso me refería puntualmente, como para que una persona adulta se pueda ahogar en condiciones normales, ¿no? Pensemos que la temperatura del agua está entre 3 y 4 grados actualmente. El Chubut, digamos, va de oeste a este. Si la temperatura está a 3, 4 grados y una persona se cae y no puede salir por cualquier motivo, golpeado o porque tenía algo, o el motivo que fuere, y la otra posibilidad es que la hipotermia haya impedido que saliera del agua. ¿Eso queda registrado en el cuerpo? Si cayó con vida, hay elementos muy importantes en la autopsia que van a determinar si tenía líquido, obviamente, en el árbol respiratorio, en los pulmones, corazón y estómago. Eso va a determinar si cayó con vida y respiró. Sí. Ahí parece, doctor, tres claves que tienen que, en principio, después son muchas respuestas las que deben encontrar los forenses, pero primero determinan obviamente si es Santiago Maldonado o a quién pertenece el cuerpo que fue hallado en el lugar, cuáles fueron las causas de la muerte y si la muerte se produjo en el río o si fue trasladado. A partir de esos tres ejes después surgen un montón de otras preguntas y respuestas que deberá dar la ciencia forense, ¿no? Yo creo que van a poder dar respuestas bastante coherentes. Los forenses, los que estuvieron en el lugar del hecho
que no son médicos forenses, creo que no, que fue la policía, en fin. Sí, ahora se dice que habría habido un llamado que alertó, pero bueno, uno trata de basarse en la información oficial que indica que la policía encontró el cuerpo y que avisó a la fiscal, ¿no? Pueden hablar con certeza, pero con rigor científico, que es lo que tenemos que hacer nosotros. El rigor científico lo van a dar los forenses. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Varias cosas, entre ellas sacarle sangre, radiografía a todo el cuerpo para ver si hay elementos metálicos o no hay elementos metálicos, si tiene lesiones o no tiene lesiones y de qué tipo, y posterior, y obviamente sacarle elementos para poder hacer el ADN. Antiguamente teníamos lo que se llamaba desde el año 1900 en adelante el grupo sanguíneo. Con el grupo sanguíneo completo, más el M, el N, el KIT, el celano y subgrupos, el ABO más estos subgrupos, se llegaba a un 35% de posibilidades de que una persona podía ser. Doctor, ¿con qué precisión se puede establecer la data de la muerte? Hora y minutos, pericia de gendarmería en el caso Nisma hablan que murió a las 2:48. ¿Esto se puede establecer? Tiene que tener algún otro elemento. No se puede determinar. Desde los elementos del... Creo que no hicieron la exhumación, Tengo entendido, no sé si se hizo la exhumación. No. Gendarmería trabajó sobre los datos que habían registrado, tomados en la escena del crimen y que eran los mismos que había evaluado el cuerpo de forenses de la Corte Suprema. Tiene que haber datos que nosotros no conocemos. La data de la muerte es o el cronotanato diagnóstico, que es el nombre cronotanato diagnóstico, data de la muerte, es muy difícil de precisar. A 2 años. Es difícil de precisar, o a 70 días, en el caso... ¿Y con qué margen de error? Digo, ¿una semana antes, una semana después? No. El margen de error tiene que ser de 1 o 2 días. 1 o 2 días. Es decir, que se puede saber si se murió 2 o 3 días después del episodio de su desaparición o si murió hace 15 días atrás. Eso sí. Yo diría que 15 días atrás no, Guillermo. Estamos en... Es que hay que ver en qué, como decíamos antes, qué grado de saponificación tiene ese cadáver. La saponificación empieza después, para algunos después de los 30 días, la saponificación, y para otros después de los 2 meses. ¿Hay riesgos, doctor, de que pueda haber sido manipulado? Imaginemos un supuesto de que el cuerpo, como presumen algunos organismos incluso, de que podría haber sido puesto en el lugar. ¿Es factible que pudiera haber habido algún tipo de manipulación que impida encontrar esas respuestas de la ciencia forense? ¿Que existan mecanismos para burlar el trabajo de la ciencia forense? Bueno, yo creo que la investigación en sí, en general, tiene que darnos una respuesta. No es lo mismo la criminología que la criminalística. La criminología es el estudio de las conductas. Son primas de la criminalística. La criminalística es la investigación científica del delito o del hecho. Una cosa es el lugar del hecho y otra cosa es donde se produjo. Aquí estamos. Y en un caso tan... No es fácil su pregunta, pero yo creo que van a poder resolverla. Y en un caso tan conmocionante, política, socialmente, ¿las presiones externas afectan el desarrollo del curso de los trabajos que tienen que realizar los especialistas forenses? ¿Hay condicionantes? ¿Hay tensión? ¿Hay afectación? Sí, tensión hay. No debería haber ningún otro tipo de elemento que impida el trabajo. Que impida el trabajo correcto. Doctor, nosotros hemos... Usted en el caso de Almazo no tuvo ningún inconveniente, digamos. No tuvimos ningún tipo de inconveniente. Si Las dudas sobrevinieron después. Las dudas sobrevinieron después, Doctor, nosotros hemos valorado mucho su trabajo en el caso de Almazo y en ese transcurso vinieron también peritos forenses y demás de parte, y mucho se hablaba sobre las cualidades o las condiciones que tiene la ciencia forense en la Argentina, los elementos que tiene para ir determinando cada uno de estos parámetros que nosotros hemos señalado. Hoy la Argentina tiene la capacidad, no solamente profesional, sino técnica, de poder dar todas estas respuestas. Sin ninguna duda. Y Córdoba inclusive también. La ciudad de Córdoba, nosotros mandamos muchos elementos a Córdoba.
Nosotros mandamos muchos elementos, es decir, yo ahora ya no, porque no estoy, pero los forenses actuales, cuando tienen que mandar elementos de anatomía patológica o elementos de laboratorio, sea, lo mandan a Córdoba y ahí está todo. Tenemos las condiciones para que se pueda encontrar la verdad. Sin ninguna duda. ¿El tiempo juega en contra? Digo, no el que pasó de la desaparición de Santiago, de tratarse de Santiago Maldonado, sino el tiempo de trabajo para hacer los estudios sobre el cuerpo hallado. Digo, esta presión que hay porque se conozcan los resultados. El paneo radiográfico, yo creo, no sé, no sabía que no había llegado todavía. Sí, no puedo... Bueno, hay que ver cuándo llega, si llega mañana o pasado, pero el paneo radiológico es inmediato. ¿Cuánto demora eso? 1 hora, 2 horas. Ahí ya se podría tener... Se podría saber si hay elementos metálicos o no en el cuerpo de la persona encontrada. Y cotejar, por ejemplo, el ADN, claro. Por ejemplo, eso es El inmediato. ADN puede demorar 2 días. El ADN en el cadáver se hace de los molares que estén íntegros, sin amalgamas, de los lechos ungueales, músculo o hueso largo como el fémur, se cortan en trozos de 10 Es decir, que en 2 días, doctor, se podría determinar, por ejemplo, si eso no es Santiago Maldonado. Cuando Quizás el juez comience habla de desde- una semana por una cuestión de que quiere tener la pericia completa, ¿no? Exacto. Pero para saber si es Santiago Maldonado, una vez que el cuerpo esté en la morgue de Buenos Aires, yo pienso que lo van a hacer inmediatamente. Demora 2 días el ADN. Le pregunto respecto del reconocimiento familiar. ¿Qué peso tiene? Porque si el familiar va y dice, sí, es Santiago. Bueno, primero se empieza por eso, por la ropa, por lo demás. Es un clásico en todas aquellas tipos de muertes donde hay varios muertos o no, o en este caso. Pero no sé si el hermano... Él ha dicho que no se puede. Que no hasta se ahora, puede, hermano, porque no pero- sí, no sé cuándo lo vio la última vez. No sé si es porque no sabía la ropa que traía puesta. Lo primero que se hace es por Hay la un ropa. momento que uno sospecha de todo, y en esto, digo, si hay una sospecha de que alguien tiró el cuerpo, también podría decir, bueno, tiró el cuerpo, le pusieron la ropa, le pusieron el DNI, y no es. Hoy se sospecha de todo, Sí, porque sí. es una causa donde el Estado, a través de una fuerza de seguridad, podría estar involucrado, y eso provoca todas las sospechas alrededor, ¿no? Claro, como vos decís, podría, pero no tenemos ni la certeza Claro. ni el rigor científico. Eso solamente lo da la ciencia, es una respuesta que solamente la puede dar la ciencia. La criminalística. Claro. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar y conocer un poco más en detalle. Ojalá que se den las respuestas y que la justicia esté a la altura de una circunstancia que hoy conmueve a todo el país y que esas respuestas sigan a través No de la me cabe ciencia, ¿no? ninguna duda que va a ser así. ¿A usted personalmente este tipo de casos lo atraían o lo alejaban? Digo, cuando tiene tanta tensión externa, ¿es preferible involucrarse o no involucrarse? No, obviamente yo he leído todo y bueno, uno se involucra, obviamente, porque uno ha estado durante tantos años en este tema que sin ninguna duda nos involucramos. Muchas En su caso, gracias. ¿te gustaría estar? Sí, Al sí. contrario. Muchas gracias, Al contrario. doctor, muy amable.